En la vasta narrativa de la Biblia encontramos figuras que se destacan por su valentía, sabiduría y carácter inquebrantable. Una de esas figuras es Abigail, una mujer cuya historia está llena de enseñanzas profundas y momentos decisivos. Con su inteligencia y belleza, Abigail se convirtió en una persona inolvidable que cambió el curso de los eventos en la vida del futuro rey David. Pero, ¿qué hizo que Abigail fuera tan especial? ¿Cómo logró influir en una situación que parecía destinada a la tragedia? Abigail, descrita como una mujer inteligente y hermosa, aparece en la Biblia en un momento crítico de la vida de David. Ella es presentada en 1 Samuel 25:3, donde se destaca su carácter excepcional. Su nombre se convierte en sinónimo de sabiduría y valentía, cualidades que la distinguen en una sociedad donde las mujeres rara vez tenían una voz significativa. ¿Cómo una mujer como Abigail se encontró en una situación tan peligrosa y decisiva? Este es el comienzo de una historia donde su papel no solo fue crucial, sino también transformador. La historia de Abigail se sitúa en un momento de gran tensión. David, después de la muerte de su mentor Samuel, 1 Samuel 25:1, se refugia en el desierto de Parán. En este contexto, conocemos a Nabal, el esposo de Abigail, un hombre rico pero de carácter despreciable, 1 Samuel 25:2-3. Nabal, cuyo nombre significa necio, contrasta fuertemente con su esposa, creando una dinámica interesante que prepara el escenario para los eventos que siguen. Pero antes de continuar, comparte este vídeo en ese grupo de WhatsApp que tiene tanta gente que quieres. Estoy segura que muchas personas tendrán un día bendecido como tú. Nuestra mayor misión siempre será llevar la palabra y las enseñanzas de Jesús a la mayor cantidad de personas posible, porque al igual que Abigail, todos debemos obtener conocimiento y mantener nuestra fe en Dios. Abigail no solo era conocida por su belleza física, sino también por su sabiduría y discernimiento. En una cultura donde los nombres reflejaban el carácter, el de Abigail destacaba positivamente. Su capacidad para actuar con rapidez y sensatez en situaciones de crisis se convertirá en un tema recurrente en su historia. Su introducción establece el tono de una narrativa donde su inteligencia y coraje se pondrán a prueba de maneras sorprendentes. Así, desde el principio, Abigail se perfila como una figura central en una historia de conflictos y resoluciones. Su capacidad para navegar en un mundo peligroso y su habilidad para influir en los poderosos la hacen inolvidable. Su historia comienza a desarrollarse con una promesa de acción y sabiduría que captará la atención de cualquier lector interesado en las grandes historias de la Biblia. La muerte de Samuel, el profeta y mentor de David, marcó un punto de inflexión en la vida del futuro rey. Según 1 Samuel 25:1, toda Israel lloró la muerte de Samuel y lo enterraron en su casa en Ramá. La pérdida de Samuel dejó a David sin una de sus principales fuentes de guía espiritual y apoyo moral. En este momento de vulnerabilidad, David se retiró al desierto de Parán, buscando refugio y dirección en un tiempo de incertidumbre. Este retiro al desierto no solo fue un movimiento estratégico, sino también un tiempo de reflexión y reagrupamiento para David. La muerte de Samuel significaba que David necesitaba encontrar nuevas formas de navegar su destino y cumplir con el llamado que Dios tenía para él. Este periodo en el desierto fue crucial para el desarrollo de David como líder, ya que enfrentaba desafíos externos e internos. En medio de este periodo de introspección, David se enteró de que Nabal, un hombre rico de Maón, estaba esquilando sus ovejas en Carmel, 1 Samuel 25:4. Este detalle es importante porque el tiempo de la esquila era una temporada de abundancia y celebración.
David vio una oportunidad para buscar apoyo y provisiones, enviando a sus hombres a Nabal con un mensaje de paz y buena voluntad. Esta acción de David reflejaba tanto su necesidad como su deseo de mantener la paz en tiempos de crisis. Sin embargo, la respuesta de Nabal sería el catalizador para una serie de eventos que pondrían a prueba la paciencia y la sabiduría de David. La reacción inicial de David a la pérdida de Samuel y su interacción con Nabal muestran la humanidad de David y su lucha por equilibrar sus emociones y responsabilidades. Este nuevo comienzo en el desierto preparó el escenario para la intervención de Abigail, cuyo papel sería crucial para evitar un desastre inminente. Nabal y Abigail eran, en muchos sentidos, una pareja improbable. Según 1 Samuel 25:3, Nabal era un hombre muy rico, con una gran cantidad de ovejas y cabras, pero también era conocido por ser áspero y malvado en sus tratos. En contraste, Abigail era una mujer de inteligencia y belleza excepcionales. Esta disparidad en sus caracteres plantea la pregunta de cómo una mujer como Abigail terminó casada con un hombre como Nabal. El nombre de Nabal, que significa necio o tonto, parece profético en su caso. En la cultura israelita, los nombres a menudo reflejaban el carácter de una persona. No sabemos si Nabal recibió este nombre al nacer o si lo adquirió debido a su comportamiento, pero ciertamente vivió a la altura de él. Este contraste entre su riqueza material y su pobreza moral subraya la tensión central en su relación con Abigail. La riqueza de Nabal se medía únicamente en términos materiales. Tenía miles de ovejas y cabras, pero carecía de las riquezas más importantes, las de carácter y generosidad. La Biblia destaca que, a pesar de su gran fortuna, Nabal era un hombre de baja moral, lo que lo convertía en un socio difícil y peligroso. Este entorno tóxico es donde Abigail tuvo que navegar, usando su inteligencia y sabiduría para sobrevivir y proteger a su familia. Por otro lado, Abigail representa el verdadero valor y la integridad. Su carácter fuerte y su capacidad para actuar con rapidez y eficacia en situaciones críticas la hicieron destacar. La historia de Abigail y Nabal no solo es un estudio de contrastes, sino también una demostración de cómo una persona puede brillar incluso en las circunstancias más adversas. Esta dinámica preparará el escenario para los eventos cruciales que seguirán. La historia de Nabal y Abigail destaca un tema importante sobre la verdadera naturaleza de la riqueza. Nabal, a pesar de su gran fortuna, carecía de las cualidades que realmente importan: integridad, generosidad y sabiduría. Según 1 Samuel 25:2-3, Nabal tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, pero su carácter era áspero y malvado. Este contraste subraya que las posesiones materiales no son un reflejo del verdadero valor de una persona. Las riquezas pueden medirse de muchas maneras: en lo que uno posee, en lo que uno hace, en lo que uno sabe y, lo más importante, en quién es y en lo que defiende. Las riquezas del carácter, como la integridad y la sabiduría, son mucho más valiosas que las posesiones materiales. Nabal tenía las formas más bajas de riqueza, las que se pueden medir en términos materiales, pero carecía de las más altas, las que se encuentran en el carácter y la generosidad. En contraste, Abigail poseía las riquezas del carácter. Era inteligente y hermosa, pero su verdadero valor residía en su capacidad para actuar con sabiduría y valentía. Su historia subraya la importancia de las riquezas internas sobre las externas. En una situación donde su esposo actuaba con necedad, Abigail se destacó por su discernimiento y su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas. Esta lección sobre la verdadera naturaleza de la riqueza es relevante para todos nosotros. Nos recuerda que lo que poseemos materialmente es efímero,
pero las cualidades internas que cultivamos y demostramos son las que realmente definen nuestro valor. La historia de Nabal y Abigail nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y a buscar las riquezas que perduran más allá de lo material. La temporada de esquila de ovejas era un tiempo de abundancia y generosidad en la antigua Israel. Era una época en la que los propietarios de ovejas mostraban hospitalidad y compartían su prosperidad con los demás. Según 1 Samuel 25:4, David escuchó en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas y vio esto como una oportunidad para buscar apoyo y provisiones de un hombre que debería estar dispuesto a compartir. La esquila de ovejas se conmemoraba con un banquete y había más que suficiente comida para todos. Era una tradición ofrecer generosidad y hospitalidad, reflejando la abundancia de la temporada de cosecha. Nabal, siendo un hombre rico, debería haber entendido y seguido esta tradición, mostrando hospitalidad a aquellos que habían sido amables con él y sus trabajadores. David, consciente de esta tradición, envió a 10 de sus jóvenes a Nabal con un mensaje de paz y buena voluntad. 1 Samuel 25:5-6. Esperaba que Nabal reconociera el servicio que él y sus hombres habían brindado al proteger las ovejas de Nabal de los ataques de los filisteos. Esta era una práctica común y aceptada, y David esperaba que Nabal respondiera con gratitud y generosidad. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Sin embargo, la reacción de Nabal fue todo lo contrario. En lugar de mostrar hospitalidad y gratitud, Nabal respondió con desprecio y desdén, lo que llevó a una cadena de eventos que pondrían a prueba la paciencia y el carácter de David. Esta temporada de abundancia y hospitalidad se convirtió en un momento de conflicto y tensión, subrayando la importancia de la generosidad y la gratitud en tiempos de prosperidad. El nombre Nabal, que significa insensato o tonto, parece ser un reflejo adecuado de su carácter. En la cultura israelita antigua, los nombres a menudo reflejaban la personalidad o el destino de una persona. En 1 Samuel 25:3, Nabal es descrito como áspero y malo en sus negocios. Esto plantea la cuestión de si recibió este nombre al nacer o si lo adquirió debido a su comportamiento a lo largo de la vida. La ironía del nombre de Nabal no pasa desapercibida en la narrativa bíblica. Su comportamiento tonto e imprudente contrasta fuertemente con la sabiduría y el discernimiento de su esposa, Abigail. Mientras Nabal es recordado por su insensatez, Abigail se destaca como un ejemplo de inteligencia y coraje. Esta disparidad entre los cónyuges destaca aún más el carácter excepcional de Abigail. El nombre de Nabal sirve como una advertencia sobre el poder y la importancia de los nombres en la cultura bíblica. En una sociedad donde los nombres eran profundamente simbólicos, el de Nabal era una premonición de su caída. Su riqueza y posición no podían ocultar su verdadera naturaleza, que acabaría llevándolo a su destrucción.
Este contraste entre el nombre y el destino de Nabal proporciona un contexto rico para la narrativa. La elección o el destino detrás del nombre de Nabal es una reflexión sobre cómo nuestras acciones y comportamientos pueden moldear nuestras identidades. Nabal vivió de acuerdo con su nombre, demostrando que la insensatez y la arrogancia pueden llevar a la ruina. En contraste, Abigail, cuyo nombre significa alegría de mi padre, vivió de una manera que trajo honor y respeto, destacando la importancia del carácter y la sabiduría. Abigail es presentada como una mujer de inteligencia y belleza notables en 1 Samuel 25:3. Esta descripción la coloca en una categoría rara y elevada, comparable a otras mujeres bíblicas de renombre como Raquel y Esther. Su combinación de sabiduría y apariencia física la convierte en una figura poderosa en una sociedad donde las mujeres rara vez tenían una voz significativa. La belleza de Abigail no es solo física, sino también espiritual e intelectual. Ella poseía una capacidad impresionante de pensar rápidamente y actuar de manera eficaz en situaciones de crisis. Su sabiduría y discernimiento fueron fundamentales para salvar muchas vidas, incluida la de su propio marido insensato, Nabal. La forma en que navegó en circunstancias difíciles es un testimonio de su fuerza interior. La Biblia elogia a Abigail no solo por su apariencia, sino también por sus acciones. Ella demostró coraje y determinación al intervenir en una situación potencialmente violenta, mostrando un profundo entendimiento de las dinámicas humanas y de la voluntad de Dios. Abigail sabía cómo comunicarse de manera eficaz, ganando el respeto de David y de sus hombres, incluso en un momento de gran tensión. La historia de Abigail nos enseña que la verdadera belleza viene de dentro. Su inteligencia y sabiduría fueron tan impresionantes como su apariencia, y es por eso que ella es recordada como una mujer inolvidable. En un mundo donde las apariencias a menudo son sobrevaloradas, Abigail nos muestra que la verdadera belleza está en cómo actuamos y nos comportamos, especialmente en momentos de adversidad. Cuando David escuchó que Nabal estaba esquilando sus ovejas, vio esto como una oportunidad para buscar apoyo y provisiones. En 1 Samuel 25:4-5, David envió a 10 jóvenes con una solicitud educada y respetuosa a Nabal. Fueron instruidos para saludar a Nabal en nombre de David y transmitir un mensaje de paz y buena voluntad, esperando recibir hospitalidad a cambio de los servicios prestados. La solicitud de David fue cuidadosamente elaborada para reflejar respeto y diplomacia. Le recordó a Nabal que sus pastores habían sido protegidos por los hombres de David y que nada les había sido quitado durante su tiempo juntos. Este enfoque educado mostró la intención de David de mantener relaciones pacíficas y justas, evitando cualquier conflicto innecesario. Sin embargo, la respuesta de Nabal fue de desprecio y desdén. En lugar de reconocer el servicio y la protección que David y sus hombres habían brindado, Nabal respondió con insultos y rechazo. Este comportamiento no solo desrespetó a David, sino que también rompió las normas de hospitalidad y gratitud que eran altamente valoradas en la cultura israelita. La falta de reconocimiento de Nabal desencadenó una serie de eventos que pondrían a prueba la paciencia y la justicia de David. La reacción de David al rechazo de Nabal fue rápida e intensa. Sintiéndose insultado y desrespetado, David decidió tomar una acción drástica. Este momento crítico en la narrativa destaca la importancia de la diplomacia y la gratitud, y cómo la falta de ambas puede llevar a conflictos innecesarios. La intervención de Abigail se volvería crucial para evitar una tragedia inminente, mostrando la importancia de la sabiduría y la intervención oportuna.
La respuesta de Nabal a la solicitud educada de David fue llena de desprecio y desdén. En 1 Samuel 25, 10, 11, Nabal cuestionó quién era David y por qué debería compartir sus bienes con él. Se refirió a David como un sirviente fugitivo, ignorando deliberadamente su reputación y el servicio que él había prestado. Esta respuesta mostró la verdadera naturaleza de Nabal: egoísta, arrogante y desrespetuoso. Nabal no solo rechazó la solicitud de David, sino que también lo insultó directamente. Al afirmar que no sabía quién era David, estaba despreciando al futuro rey de Israel, conocido en todo el país por sus hazañas y por ser un hombre según el corazón de Dios. Este rechazo no fue solo un insulto personal, sino también una afrenta a las normas de hospitalidad y gratitud que eran centrales en la cultura israelita. La respuesta de Nabal provocó una reacción inmediata de David. Sintiéndose profundamente insultado y desrespetado, David instruyó a sus hombres a armarse y prepararse para la batalla. Planeaba vengarse de Nabal de manera drástica, eliminando a todos los hombres de su casa. Este acto de represalia muestra cuánto la respuesta de Nabal hirió el orgullo y el honor de David, llevándolo a considerar acciones extremas. La intervención de Abigail sería crucial para evitar el derramamiento de sangre. Al escuchar sobre la respuesta de Nabal y la reacción de David, Abigail actuó rápidamente para remediar la situación. Su sabiduría y prontitud para intervenir demuestran la importancia de líderes que saben cómo desarmar conflictos y promover la paz. La historia subraya cómo la arrogancia y la falta de gratitud pueden llevar a consecuencias desastrosas. La reacción de David a la respuesta insultante de Nabal fue rápida y feroz. En 1 Samuel 25:13, David dijo a sus hombres que se pusieran sus espadas, indicando que se estaban preparando para la batalla. Lideró a unos 400 hombres en dirección a la casa de Nabal, mientras otros 200 se quedaron atrás para proteger los suministros. David estaba decidido a vengar la ofensa de Nabal de manera violenta. David, un guerrero experimentado, estaba dispuesto a usar su fuerza militar para lidiar con el insulto de Nabal. Esta decisión mostró una faceta diferente de David, que generalmente es recordado por su paciencia y fe en Dios. La determinación de David en buscar venganza por sí mismo contrastaba con sus acciones anteriores, donde había confiado en Dios para lidiar con sus enemigos, como se vio en su paciencia con el rey Saúl. Este momento en la narrativa destaca la lucha interna de David entre actuar por impulso y confiar en la providencia divina. Aunque David tenía justificación para sentirse insultado, su decisión de buscar venganza con fuerza militar mostró una falla en seguir los principios divinos de paciencia y misericordia. Este episodio sirve como un recordatorio de que incluso los grandes líderes pueden ser tentados a actuar fuera del carácter cuando están heridos. La intervención de Abigail sería un punto de inflexión. Al escuchar sobre los planes de David, Abigail actuó rápidamente para impedir el derramamiento de sangre. Su capacidad de interceder y la sabiduría para manejar la situación ayudaron a evitar una tragedia. Esta parte de la historia subraya la importancia de líderes que saben cómo intervenir en momentos de crisis usando la sabiduría para promover la paz y la justicia. Al recibir el mensaje del joven siervo, Abigail actuó con rapidez y determinación. En 1 Samuel 25, 18, 19 se nos dice que tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos, y los cargó en asnos. Luego instruyó a sus siervos que fueran delante de ella mientras ella seguía detrás, sin informar a su esposo Nabal de sus acciones. Esta decisión rápida y decisiva
muestra la habilidad de Abigail para manejar situaciones de crisis con eficacia. La capacidad de Abigail para reunir una cantidad tan grande de provisiones en tan poco tiempo destaca tanto su eficiencia como la riqueza de Nabal. Tenía acceso a recursos considerables y sabía cómo utilizarlos de manera efectiva. Su acción inmediata reflejaba una comprensión profunda de la gravedad de la situación y una voluntad de actuar sin demora para evitar la violencia. La decisión de no informar a Nabal de sus acciones fue estratégica. Abigail sabía que su esposo, siendo insensato y terco, probablemente impediría cualquier intento de reconciliación. Al actuar por su cuenta, pudo avanzar con su plan sin oposición, demostrando su habilidad para tomar decisiones difíciles en situaciones críticas. Esta elección subraya su valentía y su compromiso con la protección de su hogar y su gente. El enfoque de Abigail también revela su inteligencia emocional. Comprendía que la rapidez y la acción decisiva eran esenciales para desactivar la ira de David. Su capacidad para evaluar rápidamente la situación y actuar en consecuencia fue fundamental para evitar un conflicto violento. Este episodio destaca la importancia de la acción rápida y la toma de decisiones informadas en momentos de crisis. Uno de los jóvenes siervos de Nabal, al presenciar la respuesta despectiva de su amo a los mensajeros de David, decidió acudir a Abigail. En 1 Samuel 25, 14, 17, el siervo informa a Abigail sobre la situación, explicando cómo David había protegido las ovejas de Nabal y sus pastores y cómo Nabal había insultado a los hombres de David. Este joven sabía que Nabal era un hombre insensato y que no se podía razonar con él, por lo que recurrió a Abigail esperando que ella pudiera intervenir y evitar el desastre inminente. El siervo mostró gran discernimiento y valentía al acudir a Abigail. Sabía que David no toleraría el insulto de Nabal y que estaba planeando vengarse. Su decisión de informar a Abigail fue crucial, ya que ella tenía la sabiduría y la capacidad para manejar la situación de manera efectiva. Esta acción subraya la importancia de reconocer cuándo es necesario buscar ayuda y de saber a quién acudir en momentos de crisis. El mensaje del siervo también resalta la gravedad de la situación. Describió cómo David y sus hombres habían sido una muralla para ellos, protegiéndolos tanto de día como de noche. Esto subrayaba la injusticia del insulto de Nabal y la urgente necesidad de intervención. El siervo confiaba en que Abigail, con su sabiduría y buen juicio, encontraría una solución para apaciguar a David y evitar el derramamiento de sangre. La decisión del siervo de acudir a Abigail demuestra el respeto que ella tenía entre los sirvientes y su reputación como una mujer inteligente y capaz. Su intervención en este punto crítico de la narrativa muestra cómo una acción rápida y bien considerada puede cambiar el curso de los eventos y evitar una tragedia. Este episodio destaca la importancia de la comunicación y la acción proactiva en la resolución de conflictos. El encuentro entre Abigail y David es uno de los momentos más dramáticos de la historia. En 1 Samuel 25, 20, 23, Abigail se encuentra con David mientras él y sus hombres bajaban hacia ella. Al verlo, Abigail se bajó rápidamente del asno, se postró ante David y se inclinó hasta el suelo, mostrando una gran humildad y respeto. Este gesto inmediato de sumisión y respeto fue crucial para captar la atención de David y desactivar su ira. El coraje de Abigail al enfrentarse a David y sus hombres armados no puede subestimarse. Sabía que estaba poniendo en riesgo su propia vida al interponerse en el camino de un guerrero enfurecido, pero también comprendía que su intervención era la única esperanza para evitar una masacre. Su disposición a arriesgarse por el bien de su casa y de sus siervos demuestra una valentía excepcional.
La sabiduría de Abigail se manifiesta en la forma en que aborda a David. Su primer acto fue postrarse ante él, un gesto que reconocía su autoridad y buscaba apaciguar su ira. Luego, comenzó a hablar con él de una manera que apelaba tanto a su lógica como a su corazón. Al asumir la culpa sobre sí misma y rogar por su casa, mostró una comprensión profunda de la psicología humana y de cómo desactivar una situación tensa. Este encuentro destaca la habilidad de Abigail para manejar conflictos con una combinación de humildad, respeto y comunicación efectiva. Su capacidad para abordar a David de manera que reconociera su autoridad y apelara a su sentido de justicia y compasión fue clave para evitar el derramamiento de sangre. Este episodio subraya la importancia de la inteligencia emocional y la diplomacia en la resolución de conflictos. La petición de Abigail a David es un ejemplo magistral de humildad y persuasión. En 1 Samuel 25, 24, 31, Abigail se postra a los pies de David y asume la responsabilidad de la ofensa de Nabal, pidiéndole que no preste atención a su esposo, describiéndolo como un hombre necio y malvado. Esta estrategia de asumir la culpa fue un acto de humildad extrema y una táctica eficaz para desviar la ira de David hacia ella misma. Abigail apela a la misericordia de David al referirse a sí misma como su sierva y al pedirle que perdone la transgresión de su esposo. Reconoce que David está librando las batallas del Señor y que no debería mancharse las manos con la sangre de un hombre tan insignificante como Nabal. Esta apelación a la conciencia y el honor de David fue una estrategia inteligente que buscaba recordarle su alto llamamiento y su integridad. Abigail ofrece un regalo a David y sus hombres como señal de respeto y reparación por la ofensa de Nabal. Le pide a David que acepte su presente y que no derrame sangre inocente. Al hacerlo, demuestra su comprensión de las costumbres y expectativas de su tiempo, utilizando la diplomacia y la generosidad para aplacar la ira de David y evitar el conflicto. Abigail recuerda a David las promesas de Dios sobre su futuro. Le dice que Dios hará una casa duradera para él, porque está librando las batallas del Señor y que no debe tener en su conciencia la carga de haber derramado sangre sin causa. Esta apelación a la promesa divina y al destino de David fue una jugada maestra que buscaba alinearse con su fe y su sentido de propósito, disuadiéndolo de la violencia. Los presentes que Abigail llevó a David y sus hombres fueron cuidadosamente seleccionados y significativos. En 1 Samuel 25, 18 se describe cómo reunió una gran cantidad de alimentos y los envió por delante de ella en asnos. Este acto no solo mostraba su generosidad, sino también su intención de reparar el daño causado por su esposo. Los regalos eran una forma tangible de mostrar respeto y buscar reconciliación. El hecho de que Abigail pudiera reunir tantos recursos en tan poco tiempo destaca tanto su eficiencia como la riqueza de Nabal. Esto subraya aún más la insensatez de Nabal al no compartir sus recursos con David y sus hombres, quienes habían protegido sus rebaños. Los presentes de Abigail eran una señal de la abundancia que Nabal tenía a su disposición y su voluntad de usar esos recursos para hacer las paces. Los regalos de Abigail eran un reconocimiento de la costumbre de la hospitalidad en tiempos de cosecha. Sabía que la temporada de esquila era un tiempo de abundancia y generosidad, y que Nabal había violado esta norma al rechazar a David. Al ofrecer estos presentes, Abigail estaba restaurando la norma de hospitalidad y mostrando que comprendía y respetaba las costumbres de su pueblo. Los presentes de Abigail fueron un gesto de respeto personal hacia David. Al enviarlos antes de su llegada, mostró su intención de aplacar su ira incluso antes de encontrarse con él.
Este gesto de respeto y consideración fue crucial para ganar el favor de David y demostrar que ella no compartía la insensatez de su esposo. Su acción subraya la importancia de la generosidad y la humildad en la resolución de conflictos. Abigail, en su discurso ante David, no solo apeló a su misericordia, sino que también exaltó su carácter. En 1 Samuel 25-28, ella le recordó a David que el Señor haría una casa duradera para él, porque él estaba librando las batallas del Señor y no se hallaba maldad en él durante todos sus días. Al hacer esto, Abigail destacó la integridad y el honor de David, recordándole que su reputación y su destino eran valiosos y debían ser protegidos. La sabiduría de Abigail se muestra en cómo resalta las cualidades positivas de David, incluso en un momento de ira y frustración. Al elogiar su carácter y su compromiso con las batallas del Señor, ella apelaba a su mejor naturaleza. Este enfoque no solo buscaba desarmar la situación, sino también alinear las acciones de David con su propósito divino y su destino profético. Abigail utilizó su conocimiento de las promesas de Dios para fortalecer su argumento. Al mencionar que Dios haría una casa duradera para David, ella le recordó las bendiciones y la protección divinas que lo acompañaban. Esto no solo servía para calmar la ira de David, sino que también reforzaba su confianza en el plan de Dios para su vida, animándole a actuar de acuerdo con su llamado y no en venganza. Al exaltar el carácter de David, Abigail estaba construyendo un puente de respeto y reconocimiento mutuo. Ella no solo estaba pidiendo misericordia para su familia, sino también reforzando la visión que David tenía de sí mismo como un líder justo y fiel. Esta estrategia de resaltar el carácter de David fue clave para cambiar el curso de los eventos y evitar el derramamiento de sangre. En su conversación con David, Abigail recordó las promesas de Dios sobre su vida. En 1 Samuel 25:30-31, ella profetizó que el Señor haría todo el bien que había hablado acerca de él y que lo nombraría gobernante sobre Israel. Al hacer esto, Abigail estaba colocando los eventos presentes en el contexto más amplio del plan divino, ayudando a David a ver más allá de su ira momentánea y a enfocarse en su destino futuro. Abigail sabía que recordar las promesas de Dios era crucial para apaciguar a David. Al enfocarse en el futuro prometido y en la misión divina de David, ella lo estaba instando a no manchar su reputación y su conciencia con una acción precipitada y violenta. Esta apelación al destino profético de David era una estrategia sabia para desviarlo de la venganza y dirigirlo hacia la justicia y la paciencia. La mención de las promesas divinas también servía para fortalecer la fe de David en el plan de Dios. Al recordar las bendiciones y la protección prometidas, Abigail le estaba proporcionando un ancla espiritual en un momento de turbulencia emocional. Esto no solo calmaba su ira, sino que también reforzaba su confianza en la guía y el propósito divino para su vida. Al poner en perspectiva las promesas de Dios, Abigail ayudaba a David a ver que sus acciones actuales podían afectar su futuro. Esta visión a largo plazo era esencial para disuadirlo de tomar decisiones impulsivas que pudieran tener consecuencias duraderas y negativas. La sabiduría de Abigail en recordar las promesas de Dios subraya la importancia de mantener la fe y el propósito divino en el centro de nuestras decisiones, especialmente en momentos de conflicto. Abigail, en su discurso a David, le ofreció un consejo valioso sobre la importancia de evitar acciones que pudieran llevar a arrepentimientos futuros. En 1 Samuel 25:31, ella le dijo que no debía tener en su conciencia la carga de haber derramado sangre sin causa ni de haberse vengado por sí mismo. Este consejo era un recordatorio de que las decisiones impulsivas
y vengativas pueden llevar a un peso emocional y moral duradero. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El enfoque de Abigail en la evitación de arrepentimientos futuros mostraba su profunda comprensión de la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones. Sabía que, aunque David podría sentirse justificado en su ira en el momento, con el tiempo, la culpabilidad y el remordimiento podrían perseguirlo. Su consejo era una apelación a la sabiduría y la previsión, instando a David a considerar las repercusiones a largo plazo de sus acciones. Abigail también estaba subrayando la importancia de la justicia y la moderación. Al aconsejar a David que no se vengara por sí mismo, le estaba recordando que la verdadera justicia proviene de Dios y que tomar la venganza en sus propias manos era desviar su papel como líder justo y fiel. Este consejo ayudó a recalibrar la perspectiva de David, alejándolo de la venganza personal y acercándolo a los principios de justicia divina. El consejo de Abigail es relevante para todos nosotros, recordándonos que las decisiones tomadas en momentos de ira o dolor pueden tener consecuencias duraderas. Nos anima a considerar cómo nuestras acciones afectarán no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro y nuestra conciencia. La sabiduría de Abigail en este consejo subraya la importancia de la moderación, la justicia y la previsión en la toma de decisiones. David, al escuchar el discurso de Abigail, reconoció inmediatamente su sabiduría y su intervención divina. En 1 Samuel 25, 32, 33, David bendijo al Señor por enviar a Abigail para encontrarse con él, y la bendijo a ella por su buen juicio. Reconoció que Abigail lo había detenido de cometer un grave error al vengarse con sus propias manos, y agradeció su discernimiento y valentía. La respuesta de David muestra su capacidad para escuchar y valorar la sabiduría, incluso en un momento de intensa ira. Su disposición a reconocer el consejo de Abigail y a cambiar su curso de acción es un testimonio de su carácter y de su apertura a la guía divina. Esto subraya la importancia de estar dispuesto a escuchar y aprender de los demás, especialmente cuando estamos cegados por nuestras emociones. David también reconoció que la intervención de Abigail era una señal de la providencia de Dios. Al bendecir al Señor por enviarla, estaba reconociendo que Dios había usado a Abigail para protegerlo de sí mismo y para mantenerlo en el camino de la justicia. Este reconocimiento de la mano de Dios en los eventos cotidianos es un recordatorio de la importancia de buscar y ver la guía divina en nuestras vidas. Al aceptar el regalo de Abigail y enviarla de vuelta en paz, David mostró su disposición a dejar ir su ira y a actuar con misericordia. Este acto de aceptar la sabiduría y actuar en consecuencia es un poderoso ejemplo de liderazgo y humildad. La capacidad de David para reconocer y valorar la sabiduría de Abigail subraya la importancia de la humildad y la disposición a aprender en la toma de decisiones. David, al reflexionar sobre la intervención de Abigail, reconoció la bendición de ser guardado del pecado.
En 1 Samuel 25, 33, 34, David agradeció a Abigail por haberle impedido derramar sangre y vengarse por sí mismo. Reconoció que su ira lo había llevado al borde de cometer un acto de violencia que habría manchado su conciencia y su reputación. Este reconocimiento de David subraya la importancia de la intervención divina y humana en mantenernos en el camino de la justicia. La capacidad de ver la mano de Dios en la intervención de Abigail le permitió a David entender que había sido protegido de cometer un pecado grave. Esta perspectiva nos recuerda que, a menudo, Dios utiliza a otros para guiarnos y protegernos de nuestras propias tendencias destructivas. Ser guardado del pecado es una bendición que a menudo pasamos por alto. David reconoció que la misericordia de Dios se había manifestado a través de la sabiduría y el coraje de Abigail, evitando que él cargara con la culpa y el arrepentimiento de un acto violento. Esta reflexión nos invita a apreciar y buscar activamente la guía divina en nuestras decisiones diarias. La respuesta de David a la intervención de Abigail es un ejemplo de cómo debemos responder cuando somos corregidos o guiados por otros. Su disposición a reconocer la sabiduría y la intervención divina y a cambiar su curso de acción en consecuencia es una lección poderosa sobre la humildad y la obediencia. La bendición de ser guardado del pecado es un recordatorio constante de la necesidad de estar abiertos a la guía y la corrección en nuestra vida espiritual. Después de la intervención de Abigail, Nabal seguía inconsciente del peligro que había evitado. En 1 Samuel 25:36 se describe a Nabal celebrando una gran fiesta en su casa, como la fiesta de un rey. Estaba alegre y muy borracho, completamente ajeno a la amenaza que había pendido sobre su vida y la de su hogar. Su comportamiento desenfrenado y despreocupado mostraba una arrogancia y una ignorancia asombrosas. Nabal vivía como si nada pudiera dañarlo, confiando en sus riquezas y en su posición para mantenerlo seguro. Esta actitud reflejaba su insensatez y su falta de comprensión de las realidades que lo rodeaban. Mientras él celebraba, Abigail había arriesgado su vida para salvarlo, lo que subraya aún más el contraste entre su sabiduría y la ignorancia de Nabal. La fiesta de Nabal también muestra su egoísmo. En lugar de compartir su abundancia con aquellos que lo habían protegido, usó sus recursos para una fiesta extravagante solo para él y sus amigos. Esta falta de generosidad y gratitud revela su verdadero carácter, despreciando las normas de hospitalidad y justicia que eran fundamentales en la cultura israelita. Este episodio destaca la desconexión de Nabal de la realidad y su incapacidad para apreciar las acciones heroicas de Abigail. Su ignorancia y arrogancia no solo lo pusieron en peligro, sino que también mostraron su desprecio por aquellos que lo rodeaban. Esta actitud no podía permanecer sin consecuencias y pronto la justicia divina intervendría de manera decisiva. 10 días después de la intervención de Abigail, la justicia divina alcanzó a Nabal. En 1 Samuel 25, 37, 38, se narra que cuando Nabal se recuperó de su borrachera y Abigail le contó lo que había sucedido, su corazón se debilitó y se quedó como una piedra. 10 días después, el Señor hirió a Nabal y él murió. Este desenlace muestra cómo, a pesar de la intervención humana, la justicia final pertenece a Dios. La reacción de Nabal al escuchar lo que había ocurrido fue un reflejo de su total falta de preparación para enfrentar la realidad de sus acciones. Su corazón se volvió como piedra, lo que sugiere un ataque al corazón o una parálisis. Esta reacción física fue un indicador de su choque y miedo al darse cuenta del peligro del que había sido salvado por Abigail sin su conocimiento. La muerte de Nabal puede verse como una consecuencia directa de su arrogancia e insensatez. Había despreciado a David y a sus hombres,
ignorando la protección que le habían brindado, y se había comportado con arrogancia y egoísmo. Su muerte, causada directamente por la intervención divina, subraya el principio de que Dios es el juez final y que la justicia divina prevalece sobre la insensatez humana. Este evento también resalta el papel de Abigail como intermediaria de la gracia y la justicia. Aunque ella pudo salvar a su esposo de la ira de David, no pudo salvarlo de la justicia de Dios. La historia de Nabal es una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la falta de sabiduría, y cómo, al final, todos debemos rendir cuentas ante Dios. Tras la muerte de Nabal, David reconoció claramente la intervención de Dios en los eventos que habían sucedido. En 1 Samuel 25:39, David bendijo al Señor por haber defendido su causa contra Nabal y por haberlo impedido de hacer el mal. David vio la mano de Dios en la intervención de Abigail, lo que lo salvó de cometer un grave error y confirmó la justicia divina contra Nabal. David entendió que la acción de Abigail no solo había salvado vidas, sino que también había mantenido su integridad y su reputación intactas. Al agradecer a Dios por enviar a Abigail, David reconoció que sus pasos estaban siendo guiados por la providencia divina. Este agradecimiento es un reconocimiento de la importancia de escuchar y aceptar la sabiduría y la corrección cuando vienen de fuentes inesperadas. La gratitud de David hacia Dios también subraya su humildad y su disposición a aprender de sus errores. Reconoció que su deseo de venganza había sido un error y que la intervención de Abigail, inspirada por Dios, lo había salvado de la culpa de derramar sangre inocente. Esta reflexión muestra un crecimiento espiritual y un compromiso renovado con los principios de justicia y misericordia. Al bendecir a Dios por la justicia realizada contra Nabal, David mostró su confianza en la soberanía divina. La muerte de Nabal fue una confirmación de que Dios vela por los justos y castiga a los malvados. Esta comprensión fortaleció la fe de David y su determinación de seguir el camino de la justicia, confiando en que Dios siempre intervendrá en favor de los justos. Después de la muerte de Nabal, David tomó la iniciativa de asegurar un futuro mejor para Abigail. En 1 Samuel 25:39-40, David envió mensajeros a Abigail para proponerle matrimonio. Esta propuesta no solo era un reconocimiento de la valentía y sabiduría de Abigail, sino también una medida práctica para garantizar su protección y bienestar después de la muerte de su esposo. La propuesta de matrimonio de David fue una acción rápida y decisiva. Al enviar a sus siervos con la oferta, David mostró su respeto y admiración por Abigail. Su decisión también subrayó su deseo de tener a alguien tan sabio y valiente a su lado, una compañera que había demostrado ser una bendición en momentos de crisis. Esta acción reflejaba tanto el pragmatismo de David como su capacidad de reconocer el valor en los demás. Para Abigail, la propuesta de David era una oportunidad para un nuevo comienzo. Habiendo demostrado su lealtad y sabiduría, ser la esposa de David le proporcionaría no solo seguridad, sino también un papel significativo en la vida de un futuro rey. Esta oferta era una validación de sus acciones y una puerta abierta a un futuro más prometedor y lleno de propósito. El matrimonio de David y Abigail es también una lección sobre la redención y las segundas oportunidades. Abigail, que había estado casada con un hombre insensato y egoísta, ahora tenía la oportunidad de unirse a un hombre que valoraba su sabiduría y carácter. Esta unión simbolizaba la recompensa divina por su valentía y su compromiso con la justicia, y destacaba la importancia de las alianzas basadas en el respeto y la admiración mutuos. Abigail respondió a la propuesta de David con humildad y gratitud. En 1 Samuel 25:41-42,
Ella se inclinó ante los mensajeros de David y expresó su disposición a ser una sierva, lavando los pies de los siervos de David. Este gesto de humildad mostró su disposición a asumir un nuevo rol y su agradecimiento por la oportunidad de comenzar de nuevo. La aceptación de Abigail fue un acto de fe y coraje. Estaba dejando atrás su vida con Nabal y aceptando un futuro incierto pero prometedor con David. Su disposición a humillarse y servir mostró su carácter y su comprensión de que el liderazgo verdadero implica servicio y humildad. Esta actitud fue fundamental para ganarse el respeto y la admiración de David y sus seguidores. Abigail se preparó rápidamente para unirse a David. Montó en un asno, acompañada por 5 de sus doncellas, y siguió a los mensajeros de David. Este acto de rapidez y decisión reflejó su habilidad para actuar con prontitud y eficacia, cualidades que ya había demostrado en su intervención anterior. Estaba lista para asumir su nuevo papel y contribuir al bienestar y éxito de David. El nuevo comienzo de Abigail como esposa de David marcó una nueva fase en su vida. De ser la esposa de un hombre insensato, pasó a ser compañera de un futuro rey. Esta transformación subraya el poder de la sabiduría, la valentía y la fe para cambiar el curso de nuestras vidas. La historia de Abigail nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay oportunidades para la redención y un nuevo comienzo. Abigail nos ofrece una lección valiosa sobre la importancia de la aproximación directa en las relaciones. En su encuentro con David, no dudó en enfrentarse directamente a la situación, reconociendo el peligro y tomando medidas inmediatas para resolverlo. Este enfoque directo es crucial en cualquier relación, ya que evita malentendidos y permite abordar los problemas de manera efectiva y oportuna. Su disposición a hablar directamente con David, asumir la responsabilidad y pedir perdón, muestra su valentía y su comprensión de la importancia de la comunicación abierta. En lugar de esquivar el problema o esperar a que las cosas se resolvieran por sí solas, Abigail tomó la iniciativa. Este tipo de aproximación es esencial en cualquier relación saludable, ya que permite una resolución más rápida y efectiva de los conflictos. La acción de Abigail también subraya la importancia de la honestidad. Al enfrentarse a David, no intentó minimizar la gravedad de la situación ni esconder los errores de Nabal. En cambio, fue honesta sobre la insensatez de su esposo y la necesidad de actuar rápidamente para evitar una tragedia. Esta transparencia fortaleció su posición y ganó el respeto de David, demostrando que la honestidad es fundamental en la construcción de confianza. La aproximación directa de Abigail destaca la importancia de la acción proactiva. En lugar de esperar pasivamente a que las cosas empeoren, tomó medidas decisivas para proteger a su hogar. Esta lección nos recuerda que en las relaciones es crucial ser proactivos y tomar la iniciativa para resolver problemas antes de que se agraven, asegurando así la armonía y la estabilidad. Abigail mostró una perspectiva eterna al recordar a David las promesas de Dios y su propósito divino. En 1 Samuel 25, 30, 31, ella le recordó que el Señor haría todo el bien que había hablado acerca de él y que lo nombraría gobernante sobre Israel. Esta visión a largo plazo ayudó a David a ver más allá de su ira momentánea y a enfocarse en su destino futuro. Tener una perspectiva eterna es esencial para mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Abigail entendía que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas y al recordar a David su destino divino, lo ayudó a tomar decisiones alineadas con ese propósito. Esta perspectiva nos enseña a mirar más allá de los desafíos inmediatos y a considerar cómo nuestras acciones afectan nuestro futuro. Abigail también nos muestra la importancia de alinear nuestras acciones con el plan de Dios.
Al recordar a David su llamado y las promesas de Dios, lo estaba guiando a actuar en concordancia con su fe y propósito divino. Esta alineación con la voluntad de Dios es fundamental para tomar decisiones sabias y evitar acciones que puedan desviarnos de nuestro camino. La perspectiva eterna de Abigail subraya la importancia de mantener la fe y la esperanza, incluso en tiempos de crisis. Al enfocarse en las promesas de Dios, pudo inspirar a David a seguir adelante con confianza y a evitar la desesperación. Esta lección nos recuerda que al mantener una visión a largo plazo y confiar en las promesas divinas, podemos superar los desafíos presentes y caminar con propósito hacia nuestro destino. La manera en que Abigail afirmó a David es un ejemplo poderoso de cómo las palabras de aliento y afirmación pueden tener un impacto profundo. En su discurso, ella no solo apeló a su misericordia, sino que también exaltó sus cualidades y su destino divino. Este enfoque de afirmar positivamente a David fue crucial para cambiar su estado de ánimo y sus intenciones. Abigail demostró que las afirmaciones gentiles pueden desarmar la ira y la agresión. Al resaltar las cualidades positivas de David y recordarle su propósito divino, ella logró calmar su ira y dirigir su atención hacia lo que realmente importaba. Este tipo de afirmación es una herramienta poderosa en la resolución de conflictos y en la construcción de relaciones saludables. Las palabras de Abigail también mostraron su respeto y admiración por David. Al expresarle su fe en su carácter y en su futuro, ella no solo buscaba aplacar su ira, sino también fortalecer su confianza y motivarlo a actuar con justicia. Esta estrategia de afirmación es esencial para apoyar y elevar a los demás, especialmente en momentos de tensión. La afirmación gentil de Abigail nos enseña la importancia de hablar con amor y sabiduría. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para inspirar y guiar a David, demostrando que la comunicación efectiva va más allá de simplemente expresar nuestras opiniones. Se trata de hablar con el propósito de edificar y guiar a los demás hacia el bien, utilizando nuestras palabras para sanar y fortalecer. Después de la muerte de Nabal y el matrimonio de David con Abigail, David también buscó recuperar a Mical, su primera esposa. En 2 Samuel 3:13-16, David negoció con Abner, el comandante del ejército de Saúl, para traer de vuelta a Mical, quien había sido dada en matrimonio a otro hombre por Saúl. Esta acción muestra la determinación de David de recuperar lo que era legítimamente suyo y restaurar su familia. La recuperación de Mical fue un movimiento estratégico para David. Al reclamar a Mical, estaba fortaleciendo su posición política y reafirmando su derecho al trono de Israel. Mical, como hija de Saúl, tenía un valor simbólico y político significativo, y su regreso a David ayudó a consolidar su legitimidad y autoridad. El retorno de Mical también tuvo implicaciones emocionales y personales para David. Aunque su matrimonio con Mical había sido complicado y marcado por desafíos, su regreso representaba una oportunidad para la reconciliación y la restauración. Esta acción subraya la importancia de enfrentar y resolver asuntos del pasado para avanzar hacia un futuro más fuerte y unificado. La recuperación de Mical nos enseña sobre la importancia de la perseverancia y la justicia. David no se dio por vencido en su esfuerzo por traer de vuelta a Mical, demostrando su compromiso con lo que era correcto y justo. Esta lección nos recuerda que, a veces, debemos luchar por lo que es nuestro y buscar la restauración y la justicia, incluso en circunstancias difíciles. La historia de Abigail nos ofrece varias lecciones valiosas sobre las relaciones. Primero, su disposición a asumir la responsabilidad y actuar con rapidez en una crisis muestra la importancia de la proactividad. Abigail no esperó a que las cosas empeoraran, sino que tomó la iniciativa para resolver el conflicto y proteger a su familia.
Esta lección subraya la importancia de ser proactivos y tomar medidas decisivas en nuestras relaciones. Segundo, la sabiduría y el discernimiento de Abigail destacan la importancia de la inteligencia emocional. Ella supo cómo comunicarse con David de manera efectiva, apelando a su corazón y su mente. Su habilidad para manejar la situación con tacto y sensibilidad es un recordatorio de que la inteligencia emocional es clave para resolver conflictos y fortalecer las relaciones. Tercero, la humildad de Abigail al postrarse ante David y asumir la culpa por los actos de su esposo muestra la importancia de la humildad en las relaciones. La disposición a admitir errores y buscar la reconciliación, incluso cuando no somos los directamente responsables, puede desarmar la ira y abrir la puerta a la sanación y el perdón. La historia de Abigail nos enseña la importancia de la fe y la confianza en Dios. Su acción fue guiada por una profunda comprensión de la voluntad de Dios y un compromiso con la justicia y la misericordia. Esta lección nos recuerda que, al mantener nuestra fe y confiar en la guía divina, podemos enfrentar los desafíos de las relaciones con sabiduría y gracia. La historia de Abigail también resalta su fidelidad al llamado divino en su vida. En medio de una situación de crisis, Abigail demostró una notable comprensión de la voluntad de Dios y actuó en consecuencia. Su intervención no solo salvó vidas, sino que también alineó sus acciones con el propósito divino. Esta fidelidad es un recordatorio de la importancia de escuchar y responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Abigail no solo actuó con sabiduría, sino también con una profunda fe en Dios. Al enfrentarse a David, ella confió en que Dios respaldaría sus acciones y traería justicia. Esta fe le dio el coraje para actuar con determinación y enfrentar a un guerrero enojado. Su ejemplo nos enseña que la fidelidad al llamado divino a menudo requiere coraje y confianza en la providencia de Dios. La fidelidad de Abigail también se manifiesta en su disposición a arriesgar su vida por el bien de los demás. Al interceder ante David, mostró un compromiso desinteresado con la justicia y la misericordia, reflejando los valores del reino de Dios. Este acto de sacrificio personal es un poderoso ejemplo de cómo la fidelidad al llamado divino puede transformar situaciones difíciles y traer bendición a los demás. La fidelidad de Abigail nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la acción. No basta con conocer la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a actuar en consecuencia. Abigail no solo entendió lo que se debía hacer, sino que también tuvo el coraje y la determinación para llevarlo a cabo. Esta lección nos desafía a ser fieles en nuestras acciones, siguiendo el ejemplo de Abigail en la búsqueda de la justicia y la misericordia. La historia de Abigail se destaca como un ejemplo perenne de sabiduría y coraje. Enfrentada a una situación potencialmente catastrófica, actuó con una combinación de inteligencia y valentía que logró desactivar una crisis. Su capacidad para evaluar rápidamente la situación, formular un plan y ejecutarlo con precisión es un testimonio de su notable carácter y habilidades. Abigail demostró que la sabiduría implica tanto conocimiento como acción. Sabía que la diplomacia y la generosidad eran esenciales para aplacar la ira de David y utilizó estos principios de manera efectiva. Su acción nos recuerda que la sabiduría no es solo una cualidad pasiva, sino una fuerza activa que puede cambiar el curso de los eventos cuando se aplica correctamente. El coraje de Abigail al enfrentarse a David y sus hombres armados subraya su disposición a arriesgar su propia seguridad por el bien de los demás. Este acto de valentía no solo salvó vidas, sino que también mostró su compromiso con los valores de justicia y misericordia.
Su ejemplo es una inspiración para todos nosotros, recordándonos que el coraje es esencial para enfrentar y superar los desafíos en nuestras vidas. La combinación de sabiduría y coraje en Abigail la convierte en una figura digna de emulación. Su historia nos enseña que, con fe y determinación, podemos enfrentar incluso las situaciones más difíciles y lograr resultados positivos. El legado de Abigail es una poderosa lección de cómo la sabiduría y el coraje pueden trabajar juntos para traer paz y justicia en un mundo lleno de conflictos. La historia de Abigail es un testimonio de cómo una persona puede marcar una diferencia significativa a través de la sabiduría, el coraje y la fe. Su intervención en el conflicto entre David y Nabal no solo salvó vidas, sino que también demostró el poder de la diplomacia y la acción decisiva. El legado de Abigail perdura como un ejemplo de liderazgo y valentía en tiempos de crisis. Abigail nos enseña la importancia de actuar con integridad y propósito, incluso cuando enfrentamos desafíos abrumadores. Su capacidad para mantener la calma y formular un plan efectivo en medio del peligro es una lección valiosa para todos nosotros. Nos recuerda que, con fe y determinación, podemos superar cualquier obstáculo y traer paz y justicia a nuestras circunstancias. La historia de Abigail no solo es inspiradora por su valentía, sino también por su inteligencia y habilidad para negociar en situaciones tensas, lo cual es una muestra clara de su sabiduría. La vida de Abigail también subraya la importancia de la fe y la confianza en Dios. Al actuar con una profunda comprensión de la voluntad de Dios y un compromiso con la justicia y la misericordia, nos muestra cómo la fe puede guiarnos y fortalecernos en momentos de dificultad. Su ejemplo demuestra que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que nos impulsa a tomar decisiones valientes y justas. Abigail nos recuerda que, incluso en las circunstancias más adversas, la fe puede ser nuestra mayor fortaleza y guía. El legado duradero de Abigail es una inspiración para todos nosotros. Su sabiduría, coraje y fe son cualidades que todos podemos aspirar a cultivar en nuestras vidas. A través de su ejemplo, aprendemos que el verdadero liderazgo y la grandeza vienen de servir a los demás con amor y valentía. La historia de Abigail sigue siendo una guía poderosa para vivir con integridad y propósito en un mundo lleno de desafíos. Nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de actuar con justicia y compasión. Además, Abigail nos muestra que la inteligencia emocional es crucial en la resolución de conflictos. Su habilidad para calmar a David y evitar un derramamiento de sangre innecesario es un testimonio de su capacidad para entender y manejar las emociones de los demás. Esta es una lección vital para todos nosotros, ya que muchas veces la paz y la justicia se logran a través de la empatía y la comprensión, más que por la fuerza o la confrontación. La historia de Abigail también pone de relieve la importancia de ser proactivos y tomar la iniciativa. En lugar de esperar pasivamente a que los problemas se resuelvan por sí solos, Abigail tomó medidas decisivas para proteger a su familia y a su comunidad. Este es un recordatorio de que debemos ser agentes activos en la búsqueda de soluciones y no temer a tomar decisiones difíciles cuando sea necesario. Su determinación y proactividad son cualidades que todos podemos admirar e intentar emular. Otro aspecto notable de la vida de Abigail es su capacidad para ver el panorama completo y actuar en consecuencia.
No solo se centró en el conflicto inmediato, sino que también consideró las implicaciones a largo plazo de sus acciones. Este enfoque estratégico es algo que todos podemos aprender de ella, ya que nos enseña a pensar más allá del momento presente y a considerar las consecuencias futuras de nuestras decisiones. Esta visión a largo plazo es una característica clave del liderazgo efectivo. Abigail nos muestra que la verdadera valentía no siempre se manifiesta en actos grandiosos, sino en las decisiones cotidianas de actuar con integridad y amor. Su historia es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia significativa en nuestras comunidades, simplemente al vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Abigail nos inspira a ser valientes en nuestra vida diaria, a enfrentar los desafíos con dignidad y a nunca subestimar el impacto de nuestras acciones en los demás.